Así es que hoy voy a hablar sobre las dos clases de la culpabilidad, las dos clases de culpa. La primera está la culpa verdadera. La culpa verdadera, también le podemos llamar la culpa legítima, y la segunda es la culpa falsa o la culpa ilegítima. La primera clase de culpa verdadera es nuestra amiga, porque nos dice la verdad y a la misma vez que nos dice la verdad, nos dirige, nos guía al arrepentimiento y a buscar el perdón. A diferencia de la culpa falsa, esta es una conspiradora secreta que nos tienta y nos deshonra, produciéndonos vergüenza y deshonra interior. Esa es la culpa falsa. ¿Cómo puedo describir en la Biblia a cada una de ellas? Bueno, la culpa verdadera está Juan 16:13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, nos guía al perdón, y porque esa es la culpa verdadera, para podernos arrepentirnos. Pero la culpa falsa está Apocalipsis 12:10, dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es? Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En otras palabras, esta emoción, este sentimiento de culpa es un acusador interno que nos acusa y nos hace sentir que somos personas malas completamente. Por un lado, nos quita esta condenación, y la otra, por otro lado, nos hace sentir culpables cuando no lo somos. Pero en la culpa verdadera podemos aplicar Romanos 8:1, que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, vamos a hacer la diferencia de una y de la otra, punto por punto. Por ejemplo, la culpa verdadera se basa en hechos, en facts, hechos. Por ejemplo, hice mal al llevarme a casa los artículos de la oficina para mi uso personal. A eso se llama robar. Esto es la culpa verdadera, porque se basa en hechos. Pero la culpa falsa se basa no en hechos, escuchen, en sentimientos. Ejemplo: me siento horrible, y es porque soy horrible por desear lo que no es mío, y lo peor es por tomarlo. ¿Cómo pude caer tan bajo que me llevé a casa los artículos de la oficina? Una se basa en hechos y la otra se basa en sentimientos. Segundo ejemplo: la culpa verdadera produce dolor por el pecado. Ejemplo: mi falta de honestidad me hace consciente de cuánto me falta para reflejar el carácter de Cristo. Querido Dios, quiero cambiar. Estoy muy triste de haber avergonzado a mi Salvador. Esto hace la culpa verdadera. Pero en cambio la culpa falsa, la verdadera produce dolor del pecado, pero la falsa produce temor a las consecuencias. Por ejemplo, el mismo ejemplo que estoy describiendo: debí trabajar el fin de semana para reponer mi lentismo o tortuguismo. Ahora mi jefe tal vez me despida. Si hubiera logrado más, no estaría en esta situación. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué le diré a mi esposa? Produce temor a las consecuencias. ¿Cuál? La culpa falsa. Vamos a ver el tercer ejemplo. Produce la convicción del Espíritu Santo, la culpa verdadera. Por ejemplo: ahora veo que mi actitud estaba equivocada al suponer que la empresa me debe lo que yo tomé. Esa es la culpa verdadera.
que el Espíritu Santo produce convicción, pero la culpa falsa produce la condena del Satanás, condenación. Soy una persona horrible por estar enojado con mi jefe. Esa es culpa falsa. Espero que estemos captando cuál es la diferencia de los dos. Una se basa en hechos y el otra se basa en sentimientos. Vamos a ver la culpa verdadera en los hechos. Produce arrepentimiento, resulta en arrepentimiento. Quiero ser íntegro. Restituiré lo que tomé de la oficina y pediré a Dios que me dé la fuerza para cambiar mis hábitos deshonestos. Pero la culpa falsa provoca depresión. Quizá debo darme por vencido. Nunca seré lo que debo de ser. No soy bueno, nunca cambiaré, no tengo remedio. Culpa falsa. Recuerde, se basa en sentimientos. Vamos a otro ejemplo, culpa verdadera. Acepta el perdón. Por ejemplo, estoy agradecido porque tengo un Padre Celestial que siempre me perdona sin importar lo que yo haga. Pero en cambio la culpa falsa se solaza en la autocompasión, o sea, se basa en la autocompasión. Siempre quiero hacerlo mejor, pero no tengo las ventajas de otros. Si tuviera mejor empleo, no tendría que robar cosas. Ya ve, se solaja en la autocompasión. Vamos a ver el ejemplo que sigue de la culpa verdadera. Acuérdate, verdadera es en hechos, culpa falsa es en sentimientos. La culpa verdadera se apropia de la obra consumada de Jesucristo. Por ejemplo, solo confiando en Jesucristo para que supla mis necesidades y por su obra redentora en mí podré ser la persona que debo de ser. Y la culpa falsa, en cambio, dice, logra hacer buenas obras. Cuanto más hago por la iglesia y por otros, me siento mejor conmigo mismo y los demás me respetan más. Es hacer obras, esa es culpa falsa. Y el último ejemplo de la culpa verdadera que se basa en hechos lleva a la reconciliación con Dios y la reconciliación con otros. Y dice, sabiendo que Dios siempre me ama, me permite amar y perdonar a otros. Pero en cambio la culpa falsa, que se basa en sentimientos, me aleja de Dios y me aleja de otros. Repito, la falsa me aleja de Dios y me aleja de otros. Por ejemplo, Dios nunca me amará, dice la culpa falsa. Si dejo que otros se me acerquen demasiado y vean lo que soy, me rechazarán. No cuento con nadie. Mire las dos clases de culpabilidad que hay entre la culpa falsa y la culpa verdadera. Otros le llaman la culpa legítima y la culpa ilegítima. Déjenme les doy unos ejemplos de culpa ilegítima o culpa falsa. Puede sobrevivir toda la vida sin ser notada. Por esta razón, quiero que me escuche y consideremos los siguientes comportamientos que pueden darnos pista para descubrir los sentimientos de culpabilidad que nos han quedado en el corazón sin resolver. Recuerden el tema que di la vez pasada, que la culpa es el enemigo oculto del amor. Y ahorita estoy dando algunos comportamientos que sí pueden sobrevivir en el corazón y en la vida de uno sin ser notada, porque es un enemigo encubierto. La culpa falsa, la culpa que no es original. Primero, el solitario. El solitario dice, temo que seré rechazado
si la gente me conoce como soy? Ah, esto es comportamiento de culpa. El crítico. Me concentro en las faltas de los demás para no verme como yo soy. Es culpa falsa. El perfeccionista. Para poder recibir aprobación y aceptación de los demás, no debo cometer errores. Soy perfeccionista. El adicto al trabajo. Si me mantengo ocupado y soy productivo, evitaré analizar mis verdaderos sentimientos. Miren todos los comportamientos que pueden darles pista para descubrir los sentimientos de culpa. El benefactor. Dar muchos regalos y hacer cosas para otros es la única manera de demostrar a mi amor. El tacaño. Nunca gastaré en cosas superfluas, como vacaciones, ropa nueva o buenos restaurantes. Ese es otro comportamiento de los sentimientos de culpa. El mártir. ¿Cómo puedo aceptar un cumplido? Los demás pensarán que soy orgulloso. Fíjense los comportamientos que se esconden en el corazón. Qué tremendos sentimientos, ¿eh? El preocupón. Evito resolver el pecado verdadero de mi vida, preocupándome por cosas menos importantes. Le llamamos el témpano. Me parece imposible responder a la intimidad sexual porque dentro de mí creo que el sexo es sucio. Ese es el témpano, el que pide disculpas. Si me disculpo continuamente, la gente no se enojará conmigo. Fíjense todos los comportamientos que podemos no darnos cuenta. Por eso los estoy hablando, para darnos la pista y descubrir los sentimientos de culpabilidad que no hemos resuelto. El que sigue, el defensor. Mi mejor defensa o protección es el ataque. Por eso hay muchos que tienen explosiones de ira. El confesor. Si acepto la culpa de todo, sutilmente puedo negar la culpa de cualquier cosa. Ese es el confesor, que se tira la culpa por todo. El legalista. Con seguridad, Dios me perdonará todas mis faltas si me entrego a su servicio. Él es el legalista. Y el melancólico. En vez de resolver mis sentimientos de culpa, prefiero la depresión. ¿Cómo ven? Son comportamientos que nos muestran que hay sentimientos de culpa que no hemos resuelto en nuestras vidas. Y yo creo que a la mayoría de nosotros se nos dificulta reconocer nuestros puntos ciegos y vernos reflejados en algunas de las personalidades que les acabo de mencionar. Pero si realmente queremos conocer la verdad acerca de uno mismo, enfrente a nuestros enemigos internos, pues hay que enfrentarlos. Enfrentar nuestros enemigos internos y hay que liberarnos de ellos. Hay que preguntar a nuestros amigos si ven en nosotros alguna de las características que mencioné: el solitario, el crítico, el perfeccionista, el adicto al trabajo, el benefactor, el tacaño, el mártir, el preocupón, el témpano, el que pide disculpas, el defensor, el confesor, el legalista o el melancólico. Hay que preguntarle si ven en nosotros alguna de estas características y acallar nuestras defensas, mantenernos callados y quietos y permitir que Dios nos diga la verdad. Porque su voz de Dios sabemos que es amorosa, es amable y nos dará mucha esperanza y mucho ánimo. Miren lo que dice Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Recuerden, la culpa verdadera, como estoy mencionando dos clases de culpa, ahorita lo que vi fueron los sentimientos y comportamientos de culpa, es la culpa verdadera y la culpa falsa. Culpa verdadera se basa en los hechos. Culpa falsa se basa en sentimientos no en hechos. La culpa verdadera es una voz interna que nos trae convicción amorosa del pecado. Yo ya vi las personalidades ahorita de la culpa falsa, pero en cambio la culpa verdadera nos habla con convicción, nos recuerda que en verdad todos somos culpables de haber pecado. Por eso te pregunto, ¿te sientes fracasado y que no vales tanto como otros? Es culpa falsa. Pero la voz de la culpa verdadera se centra en desarrollar tu carácter interno. Por eso pregúntate, ¿te preocupas de cómo te ven los demás? Porque la culpa verdadera te comunica el amor y ánimo de Dios. Y pregúntate, ¿te sientes humillado y avergonzado cuando haces algo mal? La voz de la culpa verdadera no se justifica a sí mismo. Por eso debes preguntarte, ¿sientes que no tienes remedio? ¿O que eres una víctima de tu pasado? Acuérdate, esa es culpa falsa. Pero la culpa verdadera es la que menciono primero. Nos permite fallar. Sí, pues ¿quién no falla? Todos cometemos errores y fallas a cada rato. Yo siempre he dicho que yo estoy en terapia ocupacional todos los días porque Dios no ha terminado conmigo. No ha terminado conmigo. Pero por eso la voz de la culpa verdadera nos permite fallar. Pero la culpa falsa, pregúntate, ¿sientes que nunca triunfarás debido a los repetidos fracasos? Esas son emociones de culpa falsa. La culpa verdadera hace que salgan a la superficie los verdaderos sentimientos. Por eso debes de preguntarte, ¿sientes que nunca debes enojarte? Pues ¿quién no se enoja? Eso le estaba yo diciendo a una pareja en la mañana. ¿Quién no se enoja? Si la Biblia sí da permiso de cierto tipo de enojo. Dice, airados, enojaos. Claro, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La culpa, la voz de la culpa verdadera, te muestra con amor tus sentimientos por otros. Por eso es bueno preguntarnos si no es culpa falsa. ¿Eres tú insensible al dolor de los demás? Fíjate bien. ¿Eres insensible al dolor de los demás? Esta es culpa falsa. Pero la voz de la culpa verdadera eleva tu espíritu y te da gozo cuando tienes comunión con Dios. Pero la culpa falsa no. La culpa básica, pregúntate, ¿casi nunca dedicas tiempo para escuchar la voz de Dios? La culpa verdadera es optimista en cuanto a tu futuro. ¿Me escuchas? Es optimista en cuanto a tu futuro. Pregúntate, ¿crees que algo malo te va a suceder en tu futuro? Les invito a que reconozcamos la voz de nuestro enemigo, la culpa falsa, porque esa voz interior nos acusa y nos condena. Pero la Biblia dice que a Satanás le gusta disfrazarse como vocero de Dios y nos acusa y nos condena a los que tienen una conciencia sensible. Por eso utiliza la culpa falsa como un arma muy poderosa y sutil, tenazmente de Satanás, porque Satanás incrimina a nosotros los cristianos consagrados utilizando la culpa y el temor para infligirnos un desánimo espiritual muy severo. Por eso estoy enseñando esta serie de detox
y estoy atacando la culpa falsa, la culpa que no es original, para poderla enfrentarla a lo que es la verdadera palabra y los verdaderos hechos que hay en nuestro interior. Necesitamos aprender a reconocer las mentiras de Satanás, porque a menudo él se comunica con nosotros y utiliza muchas cosas como los deberías. Te voy a dar un ejemplo de cosas que Satanás usa como de deberías. Deberías ser más listo y eficiente. Deberías superar esa pérdida con más rapidez. Deberías ser más cuidadoso y concienzudo. Deberías hacer más por los pobres que te rodean. Deberías evitar mostrar todo enojo y disolución. Deberías impedir que se conocieran tus verdaderos sentimientos. Deberías llorar o mostrar debilidad. No deberías llorar o mostrar debilidad. Nunca debes decir no al pastor. ¿Cómo ven? Deberías ser el amigo, el cónyuge, el padre o el empleado perfecto. Deberías. Se comunica con nosotros Satanás sutilmente con estas palabras deberías. Por eso dice Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche. Nadie de lo que me están escuchando nos escapamos de la culpa. Nadie. Por eso estoy hablando de la culpa para que el Espíritu Santo desintoxique nuestra mente y sane nuestros corazones. El Espíritu de Dios puede triunfar donde tú y yo hemos fallado. Mira lo que dice Juan 1:9, si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda culpa. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus errores y tus iniquidades. Hebreos 8:12. Isaías 1:18, por eso Dios nos invita ahorita a través del Espíritu Santo y nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, pero si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ninguna condenación, de todo pecado. Venid y estemos a cuentas. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Paz es lo contrario a la culpa. Paz en el corazón, paz en el pasado, paz con Dios, paz con el prójimo, paz externa, paz interna, paz vertical, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:33 y 34, Pablo nos vuelve a repetir, ¿quién acusará? ¿Quién culpará? ¿Quién apuntará? ¿Quién juzgará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso dice Mateo 6:14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Y termino con el último versículo para hacer una oración personal. Filipenses 3,
del 13 al 14. Hermanos, amigos, vecinos, creyentes que me están escuchando, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, la culpa falsa, y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Déjeme hacer una oración personal para cada uno de los que vez tras vez nos está escuchando. Diga conmigo esta oración ahí donde me está escuchando. Si va manejando, si está en la cocina, si está acostadito, haga esta oración personal. Amantísimo Padre Celestial, ayúdame a hacer a un lado mis sentimientos de autocondenación y de culpa falsa. Por favor, dame discernimiento para saber cuando estoy reaccionando a las mentiras de Satanás, en vez de descansar en las verdades de tu palabra que acabo de escuchar. También te pido, Padre Celestial, que me permitas ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo cuando me convenza de pecado y sea sensible a las necesidades de los demás, de otros y de mi prójimo. Gracias Padre Celestial. Acepto tu amor completo. Recibo tu perdón eterno en el nombre de tu maravilloso Hijo. Lo pido todo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y seguimos con todas estas enseñanzas dinámicas y serie sobre el detox mental, la limpieza, la desintoxicación de nuestras mentes, de todas las emociones que hemos estado tocando, la depresión, la ira, los ataques de pánico y ahora que estoy incursionando en lo que es la culpabilidad. Dios les bendiga muy ricamente.